Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en un podcast nuevamente acompañado del señor Paco Pod, conocido mundialmente por sus diseños, su canal de YouTube. ¿Cómo estáis, Paco? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, profe. Unas preguntas para que la gente pueda conocerte un poco. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste el jailbreak en tu equipo? ¿Te acuerdas en qué teléfono y en qué iOS fue? El primero que hice fue en un iPod de cuarta generación. Tenía, me parece, creo que usaba en ese entonces Green Poison, el de la calaverita esa, y creo que también llegué a usar Red Snow. Y creo que esas son las únicas que me acuerdo ahorita, vagamente. Fue como iOS 3, ¿no? iOS 3, iOS 4. Creo que sí, ajá, pero sí estaba muy viejito. Fue hace ya bastante tiempo. ¿Y ese fue tu primer dispositivo de Apple? De Apple, sí, fue ese iPod cuarta generación. Sí, fue, que yo recuerde, sí. El mío fue un iPod Classic, tenía la ruedita y tenía una pantallita y me sorprendía porque era de 80 gigas. Y en esos Mm, tiempos de 80 gigas era pero una cosa, una barbaridad. Era Y brutal. me parece increíble que en esos años, estoy hablando del año 2010, tenía mi iPod Classic, habían 80 gigas y hoy día todavía hay iPhone de 64 gigas. Bueno, y que graban Ujú, con tremenda calidad. Pero bueno, Apple hace sus cosas, no le cuesta nada poner más sí. gigas. Vamos a ver qué pasa con el nuevo iPhone. Y desde entonces, desde que tiene ese dispositivo, ¿le hiciste el jailbreak en todas las versiones de iOS? iOS 5, 6, 7, 8 hasta el 14, todas, todas. Sí, de hecho me empecé a familiarizar desde ahí y desde ahí ya fue familiarizándome desde esos jailbreaks y yo empecé a hacer como mis propios iconos desde ahí, pero eran Mm, proyectos míos, o sea, yo nunca los compartía, o sea, eran iconos que yo los hacía y me los quedaba. O sea, nada más se los presumía a unos que otros amigos que tenía del jailbreak de hace años, ahí también conocedores, también canales de YouTube que existían antes, ujú. pero pues ya, nada más me quedaba hasta ahí. Wow. En esos años se Ujú. montaba con Winterboard. Creo que ese era el tweak que era por excelencia. Ajá, Como hoy día lo es sí. Snowboard, el más utilizado. Ujú, Hay otros también, obviamente, pero Winterboard me acuerdo en esos años. Entonces, sí. usualmente hago esta pregunta, Paco, para que la gente pueda ver la experiencia que hay detrás. O sea, estamos hablando de una Ok. década prácticamente realizando el jailbreak y también experimentando Ujú. con los diseños. ¿Puedes contarnos un poco más de la gente de dónde los pueden conseguir? ¿Cómo puedo ver todos los temas que tú diseñas? Pues yo ahorita tengo todos mis temas en Packix. Yo tengo Ujú. ahí todos, ya tengo alrededor de, creo que 5 temas y apenas Wow, hice uno que está pronto a salir, que va a ser un sorteo, espero ahí con ustedes también pronto. obviamente. Se va a llamar New iOS. Ese es el nuevo tema que voy a sacar. Y Mm. actualmente está Elegant iOS, Elegant OS, Cloud Paint. Tengo otro que se llama 3 Real OS, que son como tres versiones en un solo tema. En todo caso, los enlaces de cada uno de ellos van a estar en la descripción para que ustedes puedan estar accediendo. Esto de estar creando tus propios diseños. Yo en lo particular hay veces que también me pongo a jugar, no al nivel sí de crear mis propios iconos, Ujú. pero yo siento siempre bueno, por toda la gente que está en el mundo del jailbreak, una admiración por aquellos que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, estar creando cada icono. Wow, hay que tener tiempo. Así que ahí por Sí, eso mismo hay que estarlo valorando, dando el apoyo a los desarrolladores, porque sin duda te motiva, ¿cierto? A estrujar el cerebro y que esas sí, neuronas hagan claro. sinapsis para traer nuevas ideas que le pueda gustar a más personas. Así que ya saben a qué se dedica Paco Pod en toda esa parte de los diseños. Y actualmente, Paco, ¿qué onda con el jailbreak? ¿Qué dispositivo tienes? ¿En qué versión de iOS estás? ¿Qué jailbreak estás usando? ¿No tengo jailbreak a lo mejor? No, yo sí, 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 siempre me quedo con mi jailbreak. No me importa, nunca actualizo, lo dejo siempre, aunque en esas versiones cuando estábamos en iOS 13 ya salió el 14, yo no me subía por los widgets, o sea, que era lo más top para subir. Ujú. Yo, la verdad, yo me quedaba en iOS 13 y me quedaba ahí. Y con mi jailbreak, feliz. Actualmente tengo un iPhone XR, estoy en iOS 14.3 y estoy usando un cover actualmente. Perfecto. Es el que tengo ahorita. Ujú. Y bueno, también tiene que estar conservando el jailbreak por estar probando los temas. O sea, hacer diseño, no tener dispositivo a lo mejor para poder ver cómo luce. Así que ahí lo tenemos. Ujú. Ya pues Paco, nos vamos a poner a hablar de algunas cosas que han pasado en la semana. Este podcast es básicamente de opiniones. Una de las cosas que nos Ok. enteramos es un error que existe dentro de iOS, hablando específicamente cuando uno le coloca un nombre particular a la red Wi-Fi, la de su casa puede ser, que parte con un signo de porcentaje y luego unos símbolos y otros porcentajes más.
y resulta que el teléfono queda bugueado el Wi-Fi, o sea, al punto de que Ok. queda o gris, apagado, desactivado, que no se puede encender otra vez, o simplemente da error, que no puedo estar configurando, no puedo estar teniendo el Wi-Fi, que Ujú. creo que es algo muy vital en un dispositivo móvil y sobre todo en tiempos de cuarentena, que en algunos casos uno pasa más en casa, entonces necesita el Wi-Fi más que los datos móviles, y resulta que es Ujú. un error que si bien es bastante raro que alguien vaya a ponerle un nombre a su red Wi-Fi de esa manera, pero lo que a mí me llama la atención es que apareció el error, se viraliza el error y luego de parte del jailbreak viene la solución. Ahí por ahí va la pregunta. Hace un tiempo atrás aparecieron estos famosos mensajes de la muerte, se le llamaba, que te mandaban un texto simplemente en un idioma un poco extraño dentro de iOS y la aplicación se cerraba o el teléfono hacía un respring y en algunos casos el teléfono aparecía la manzana y se encendía otra vez, o sea, se apagaba un reboot, se reiniciaba el Ujú. dispositivo. Y bueno, apareció un tweak que soluciona ese error, nuevamente la ayuda de parte del jailbreak. Después nos enteramos de un exploit que existía de los dispositivos al punto en el cual simplemente las personas a través de un correo electrónico, sin la necesidad que tú abrieses un enlace o abrieses un archivo adjunto, o sea, es un exploit del cero clic, no necesita la interacción del usuario, las personas podían acceder. Ese era terrible, Paco, porque activaban tu micrófono, y ojo, y era sin jailbreak eso, todas vulnerabilidades sin jailbreak. Activaban el micrófono, veían tu GPS, incluso tenían la opción de estar grabando tus llamadas y estar tomando fotos con la cámara No. delantera sin tener que abrir la aplicación de la cámara. Entonces, era un daño terrible el que realizaba, aparte de acceder a tus contraseñas. Al final era un jailbreak a distancia, a través de correo electrónico la cuestión, pero Apple también tomó su tiempo en estar lanzando una actualización. No surgió mucho, siendo que afectaba la aplicación oficial, la aplicación de mail, la aplicación de correo que viene por defecto en iOS, era la que se veía vulnerada. En esos tiempos se recomendaba ocupar o la de Gmail o Spark o cualquier otro gestor de correos, Ujú. pero vino el jailbreak, sacó un tweak y lo solucionó. Entonces son estos tres casos que te acabo de mencionar, son como los más recientes. El del correo electrónico, Apple no actualizó, vino el jailbreak con un tweak, lo arregló. El del mensaje de la muerte, Apple no actualizó, vino un tweak del mundo del jailbreak, lo solucionó. Venimos lo del Wi-Fi, que Apple no lo actualizó, vino el mundo del jailbreak y lanzó un tweak y lo arregló. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Apple? ¿Qué crees tú? ¿Por qué no lanzan las actualizaciones de inmediato? ¿Qué pasa? Que tenemos, parece que algunos dirán, tenemos más seguridad con el jailbreak. Mi teléfono está más seguro, o estoy seguro antes que las personas tengan que estar recibiendo una actualización. ¿Qué le pasa ahí a la gente de Cupertino? ¿Qué crees? Pues creo que hay muchas personas que del mundo del jailbreak, por ejemplo, por eso también Apple surgió eso que tenemos antes, ¿no? De las noticias que Apple estaba intentando reclutar a creadores del jailbreak para unirse a su equipo. O sea, por esos mismos casos, porque hay gente que puede hacer cosas maravillosas y cosas, esos developers que pueden parchar o curar todos esos tipos de errores que son muy graves, por lo que me comenta. Y por esa gravedad, ese tipo de personas son las personas que deberían de tener el equipo de Apple, ¿no? Y básicamente deberían de tenerlo ahí en su equipo y que les ayuden a parchar esos errores, ¿no? Pero Apple ahí se ve muy retrasada por ese aspecto, ¿no? De que se tardan un poquito más en poder curar como esos tipos de huecos, ¿no? Que tienen. Ujú. Siempre nos ha pasado, pero al final, pues de una u otra forma, se tardan un poco más, pero terminan por arreglarlo, arreglar esos fixes. Pero crees que ellos se demoran en arreglarlo porque a lo mejor el equipo de especialistas, programadores, ingenieros que tengan, no lo les cuesta, no lo saben hacer, se demoran, o porque simplemente tienen una reunión, se sientan, lo analizan, lo conversan, ven la prioridad, ven qué tan urgente es, porque a lo mejor Ujú, lo del Wi-Fi, no sé a qué juicio tengas tú, pero yo en lo personal pienso que ujú, no es urgente. No es urgente. Aún lo del correo electrónico diría yo, "Mm, no es tan urgente, en su tiempo no lo fue". ujú. Pero el del mensaje de la muerte, ese fue Ese viral. sí. Fue viral porque yo recuerdo que Ujú, incluso en YouTube a Marcus Brownlee, MKBHD, o sea, a ese nivel, pidiéndole a la gente en su canal que no colocaran ese carácter dentro de los comentarios. De hecho, yo recuerdo, tuve que estar viendo en mi canal, cuando uno puede ocultar ciertas palabras en las configuraciones para que la gente no los comente, tuve que estarlo colocando ahí. Me acuerdo de que en ese tiempo Víctor de Marciano Tech también intentó hacerlo desde el teléfono y no podía. Y me dijo, Juan, lo puedes hacer tú. Y entré del computador al canal y también cambié todos los canales de Marciano cambiándole ese carácter porque la gente estaba comentándolo y después lo pedían, ¿te acordáis?
Alguien me lo manda, Ujú. alguien lo puede enviar por favor para Con miedo, reenviárselo ¿no? como Ya. broma a otras personas. Yo creo que, a mi parecer, Ajá. ese sí era grave porque, como te decía recién, no te dejaba ocupar el teléfono. Y en ese caso, ¿por qué crees? Entonces ahí va nuevamente la otra pregunta. No saben, no es prioridad, no lo ven tan urgente. ¿Qué crees tú? Creo que igual como comenta, creo que igual han de tener como reuniones y han de poner como por prioridad como lo que tienen que hacer, ¿no? De para el nuevo sistema operativo tenemos que meter esto, tenemos que ahora podemos implementar esto, poder arreglar esto. O sea, creo que sí tienen como prioridades. Ujú, Pero ese aspecto que dice usted, pues yo creo que sí. O sea, el Wi-Fi, pues, o sea, pero ese mensaje que es así viral y que ujú, hay veces cuando nos ha pasado, ¿no? Con el este virus, famoso virus del calendario del iPhone, ajá, que les pasaban las personas y les llegaban recordatorios a lo loco, y también ese mismo mensaje te lo mandaban a ti por WhatsApp y te llegaba, o sea, ellos no hacían nada, o sea, ellos nada más con un tap o algo se empezaban a mandar. Eso puede pasar en lo mismo con ese mensaje de la muerte. Sin querer, podían haber implementado eso, como lo mismo, ese mismo virus de los recordatorios ujú. en tu calendario y mandárselo a toda la gente como spam, pum, pum, pum. Y hay un montón de robadera de información increíble. Y iba a ser así iba a ser un caos total, ¿no? Totalmente. Pero creo que sí es mejor creo que sí, como dice, o sea, van arreglando por prioridades, pero tienen que checar esos detalles que sí pueden afectar bastante a toda la comunidad. Ahora, estos tres casos que yo te acabo de mencionar, Paco, los tengo siempre en mi mente porque Ujú. hay veces que uno tiene que recordárselo a la gente porque te dicen que porque tienes jailbreak, tu dispositivo queda inseguro y sí, no lo puedo negar, no puedo tratar de tapar el sol con un dedo si ya Ujú. tengo el acceso al root, al superusuario y puedo leer y escribir donde quiera y donde sea. Pero hay gente que dice, no, no voy a hacer el jailbreak porque es inseguro. Entonces creo que estos tres casos, no voy a decir que el jailbreak es más seguro, pero sí tenemos soluciones antes que las que Apple está implementando. Antes. Y lo otro que ocurre es que queda en evidencia de que al final de cuentas, mientras un sistema operativo sea hecho por seres humanos, van a haber fallas. Tampoco no voy a saltar ahora con una bandera y decir que por eso me Sí, cambio claro. a Android. O sea, son cosas que van a estar ocurriendo. Pero lo que sí me gustaría es que lancen actualizaciones porque bueno, hay otras que Apple yo me acuerdo que ha sacado bien urgente, ¿no? Parece que fue en iOS 13 una vez que sacó una actualización y dejó unos teléfonos sin antena, o sea, el carrier telefónico no funcionaba, no podía hacer llamadas y creo que sacó dos actualizaciones en un día. Entonces se le pasó, parece ser unas Sí. pruebas en algunos equipos, pero lo sanaron de inmediato, o sea, sacaron otra actualización y la cuestión se arregló. Pero me Ujú. gustaría ver un poco más de actividad, de más acción cuando Sí. aparecen este tipo de errores que al final de cuentas están los tweaks para estarlo corrigiendo. Así que esperemos que Apple pueda hacer algo pronto porque al menos en iOS 14.7 todavía el error sigue ocurriendo, incluso en la beta, en la última que apareció de esa versión de iOS. En iOS 15 sí se solucionó, entonces como que no hay muchas ganas, como que no hay... Porque si afecta a iOS Ujú. 14, me imagino que así como ellos también están sacando actualizaciones para iOS 12.5.4, para los iPhone 5S, 6, 6 Plus, me imagino que también ellos se ven vulnerados. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que Ujú. sucede respecto a este tema. Sin duda da para pensar. Y lo segundo que da para Sí. pensar, bueno, es el tema del video, de ahí viene la miniatura y el título. Y salió una noticia que al final de cuentas se demostró que era falsa. Así que hay que dejar eso como base de esta conversación. Pero conversábamos con Paco para ponernos en el caso. ¿Y qué pasa si uno hubiese sido falso? Si nos llegamos a realmente a confirmar de que Cydia, esta famosa aplicación, tienda, como le quieran llamar, de Twix, gestor de paquetes de las distintas formas en las cuales se conoce, hubiese llegado a su fin, debido a que tiene que estar funcionando con unos servidores que están a cargo de una persona que se llama Jay Freeman, considerado por algunos Ujú. el papá del jailbreak o uno de los rostros visibles dentro de toda esta escena porque es el que creó Cydia. Y sabemos Sí. que esta persona, que en su inicio fue muy activo por la comunidad, fue el que al principio nos defendió en el año 2010 y gracias a un juicio Sí. que él estuvo liderando, el jailbreak hoy en día es 100% legal en todos los países del mundo y él de su propio bolsillo sustenta todo lo que son los servidores de Cydia. Y la noticia falsa, que en su inicio fue una noticia en desarrollo y luego se demostró que era falsa, decía de que Saurix simplemente ya no lo iba a hacer más, que no iba a estar gastando más de su dinero para estar moviendo todo lo que es este Cydia y lo iba a transformar en Cydia EOL,
que significa end of a life, así como el fin de una era. O sea, ya Fin de una era. simplemente darlo por muerto y que ya teníamos que estarnos olvidando de él. Entonces, hagamos cuenta de que al final de cuentas eso no fue una fake news, sino que fue real. Entonces, la primera reacción que tú tendrías, ¿cuál sería? Ya vamos a ahondar un poco más en este tema, pero te dijeron, Paco, Cydia murió. Saurik lo dio por muerto. El mismísimo Saurik dijo, ya no va más. ¿Qué, qué pensarías tú en ese instante? Primero sería como nostalgia, ¿no? Muy impactante porque conocemos Cydia desde hace tanto tiempo y, o sea, ver esa típica imagen de inicial de Cydia y no volverla a ver es como que, ouch. O sea, yo sí recuerdo mucho mi infancia que siempre era Cydia, Cydia y meterme a actualizar los paquetes, encontrar cosas nuevas, nuevos tweaks para probar, testear, nuevos temas, todo eso. O sea, si me dijeran que de la nada ya murió Cydia, sí sería un golpe muy fuerte. O sea, y todos los que estamos relacionados con el mundo del jailbreak sería como muy, muy feo, la verdad. Y tú que sabes lo que significa invertir tiempo de tu vida en hacer algo para la comunidad del jailbreak como un tema, Sí. ¿crees que la comunidad habría dicho, ya vamos a hacer un crowdfunding, una gran donación, un Ujú. Patreon para Saurik ahí para que pueda tener su dinero Sí. mensualmente para pagar el servidor? ¿Tú crees que la gente se animaría a estar realizando algo de esa manera? ¿Lo pagaría? Conociendo, tú que conoces en ese sentido mejor a la comunidad que yo, ¿estarían dispuestos a pagarlo por mantener vivo a Cydia? Sabiendo que también hay otras alternativas. Creo que por una gran parte muchos estaríamos de acuerdo en hacerlo y en apoyar, porque estamos como muy dispuestos a meternos en eso, ¿no? Pero creo que hay también parte de la comunidad que no le gustaría apoyar y que sería como, no, pues no, no me quiero unir a la causa o así. Pero por muchos, yo creo que habría alguien o un equipo o que levantaría la mano, o sea, que todos se unieran para crear algo, o sea, otra parte, otra gestión de paquetes o estos que conocemos, ¿no? Que Ujú. algunos se alcen y que digan, no, ¿sabes qué? A Saurik, ¿sabes qué? Pues entonces yo voy a tratar de mantener esto a flote y subirlo y no dejarlo morir, porque es algo que lo tenemos muy marcado desde pequeños, ¿no? O sea, bueno, yo Ujú. desde que ya lo conozco desde hace también mucho tiempo, que desde que me acuerdo, desde el iPod 4, que yo es donde yo empecé a conocer Cydia y todo este mundo, pues yo creo que haría o existiría algo como esto. Y para subir y no dejarlo morir nunca. Bueno, recuerdo hace un tiempo atrás cuando hay un desarrollador que se llama CodePokes, que es su nombre de usuario, que es el que está a cargo de varios tweaks y entre ellos está App Store Plus Plus, el App Store más que te permite bajar de versión las aplicaciones del App Store, que también eso funciona con un servidor que él paga. Y tuvo que hace un tiempo atrás decir, o sea, estoy complicado, no puedo estarlo pagando más, que es como el caso que se estuvo hablando de Saurik, de que se decía que él ya no podía pagar más el servidor de Cydia. Y lo que hizo CodePokes para mantener vivo App Store Plus Plus, hizo una consulta, a ver, ¿qué quieren qué podemos hacer? Y ahí salieron lo mismo que te mencionaba yo recién, de hacer un Patreon, de hacer un App Store Plus Plus que sea de pago, y al final terminó optando por el App Store Plus Plus con anuncios. Tener anuncios que usualmente la gente se los salta, pero cuando estos anuncios vienen dentro de la comunidad del jailbreak con tweets que son tan importantes, hay veces que báncate esos 30 segundos del anuncio, pínchalo, ¿de acuerdo? Ayúdala para que pueda mantener vivo, o sea, es mi forma de pagar. No tengo que hacer una transferencia bancaria con tarjeta de crédito, con PayPal, simplemente son 30 segundos o tocar el anuncio. Si Saurik hubiese dicho eso, voy a mantener vivo Cydia con anuncios. ¿Tú eres de las personas que puede vivir con anuncios o te molestan? Ah, los tengo que quitar. Yo suelo, prefiero como pagarlo o sea, a estarlos viendo. O sea, por eso yo ahorita pues pago YouTube Premium y también Spotify o así, ¿Ya? pero prefiero estarlos como, es como una forma como de apoyarlos directamente y no tener que estarlos escuchando lo de los anuncios. Pero también, también tengo casos de que hay otras plataformas que existen que igual hacen lo mismo. Y pues prefiero, no importa, no me molesta, o sea, escucharlo no te cuesta nada, darle clic, no tienes que hacer nada, o sea, nada más te esperas un momento y ya, o sea, no te quita nada, ¿no? Vaya. Lo Ujú. mismo pasa en los anuncios de YouTube, no te cuesta nada verlo y ya. Bueno, yo soy medio impaciente, ¿eh? Así como le digo a la gente que vea los anuncios, yo no hago eso. Yo lo que prefiero es pagar, igual que tú mencionas tú. Si tengo Ujú. que pagar más, la versión Pro, desbloquearlo, etcétera,
es la manera en la cual lo realizo. Lo mismo como con Watusi, ¿no? O Ajá. sea, que si no lo pagas, o sea, te aparecen los banners molestos ahí. A mí sí me parece un poco molesto, pero es una forma. Aún así, por lo personal, sí prefiero pagar Watusi. O sea, yo, pues, aunque sea el Patreon o algo así, pues ya, es mejor tenerlo ahí. Aparte, es algo que más utilizas, ¿no? Tu día a día. O sea, es WhatsApp, siempre lo vas a estar utilizando. Y por lo mismo, es como que, pues te cuesta tanto. Es lo que sea, pero es como algo que ya no te va a estar molestando si lo vas a usar mucho en tu rutina, ¿no? Por Ajá. eso está mejor pagarlo. Creo que hasta Watusi te da la opción de hacer un tweet, de publicar algo en Twitter y te Ujú, da creo que 2 días más encima sin anuncio. O sea, que bueno que el 2 días. nivel de programación de los desarrolladores llega a ese nivel. Pero Ujú. bueno, hagamos cuenta entonces de que Saurik dice ya, vamos a hacer un Patreon, pero no funcionó el Patreon. ¿Qué pasa con Uncover? ¿Qué pasa con CheckRain? Que son los dos jailbreaks más populares y son los dos jailbreaks que la gente más utiliza. ¿Para qué vamos a andar con cosas? No voy a discutir de jailbreak ahora, sino hay que ser realistas. Uncover y CheckRain Ujú. lideran las listas. Oye, Lidera. está el icono de Cydia y Sí. es símbolo de jailbreak. Yo hace unos días atrás hacía un video haciendo una parodia con los tutoriales de los jailbreak falsos. Cuando tú buscas en YouTube y quieres estar buscando un jailbreak de 14.6, ¿no te aparece el icono de Taurin? ¿No te parece Quimera, No, Odyssey? ¿Para qué? Sí, Odyssey, no, es CheckRain no. y Uncover. Y Y justo esos Uncover. dos jailbreak utilizan Cydia. Entonces, si Saurik hubiese dicho, chao Cydia, ¿qué sería de Uncover? ¿Qué sería de CheckRain? ¿Qué alternativas crees que tú ellos estarían manejando? Porque si bien sabemos que hacer el jailbreak es una cosa, que es lo que hablábamos hace un rato, el superusuario, el root, tener todos los permisos, otra cosa muy distinta es tener Cydia instalado. Son dos cosas que ocurren por separado. Primero es el jailbreak, que tengo todos los permisos, y ya que puedo grabar, puedo escribir dentro del sistema operativo, voy a grabar esta aplicación que se llama Cydia y de ahí puedo hacer todas las instalaciones de los tweaks. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué crees tú? Si no existiera Cydia, debería de. ah, Yo creo que existiría un grupo de personas que harían como una alternativa a. O que jale igual como una tienda alternativa. Va a ser muy triste que no aparezca esa pantalla que tenemos de Cydia. Tal vez aparezca otra cosa, pero siento que existirá siempre un grupo de personas que se dedique a crear ese tipo de cosas para toda la comunidad y que tengamos acceso a todo eso y como subir los temas, subir tweaks, desarrolladores, todo esto. Y siento que todos se unirían para crear algo como de ese tipo de cosas. Ahora, en tu teléfono, como el XR que tienes con Uncover, obviamente está Cydia instalado. ¿Solamente tú tienes Cydia o tienes otro gestor de paquetes como Zebra, como Cilio o como Installer? Yo antes nada más llegué a usar Sileo, como me dio curiosidad en un momento llegarlo a utilizar, pero actualmente nada más tengo Cydia. Llegué a utilizarlo nada más por curiosidad y ver cómo funcionaba. Me gustó mucho la vista, es muy agradable a lo que estemos actualmente con Cydia, que estamos acostumbrados a cómo lo tenemos la interfaz, pero la interfaz de Sileo me gustó bastante. Zebra también lo he llegado a probar, pero actualmente nada más me quedo a la antigua, ¿no? A la vieja escuela, me quedo con Con el Cydia, abuelo. El, básicamente. el otro día estaba Sí. hablando con un chileno que se llama David y David me decía, obligado a probar con el abuelo. Así le puso. Así que yo le dije, David, si estás viendo este video, A la voy a adoptar antigua. ese nombre de ahora en adelante. El abuelo nomás, porque no nos queda otra. Yo también tengo Cydia instalado en mi teléfono. Hoy día Ujú. quería buscar una información, dije, ya voy a abrir con Cydia, pero cuando salía a abrir, salía cargando y digo, no puedo creer que haya usado tanto tiempo Cydia. Digo, porque ahora yo estoy solo con Cilio. Ya me he quedado con él, Ujú. si bien también tengo Zebra Installer en el dispositivo, está Cilio, luego ocupo ya Installer, pero yo lo personal creo que como Cilio viene la cuna de Cilio, es todo el equipo de Coolstar, dudo que Uncover, con la historia de roces que tienen del pasado entre Poncho y One y Coolstar, dudo que el equipo de Uncover esté ocupando Cilio. Yo creo que estarían yéndose o por Zebra o por Installer, por cualquiera de los dos, que pueden funcionar sin ningún problema con los jailbreaks. Y lo mismo pasaría con el jailbreak de CheckRain. Pero otra pregunta ahí de opinión. ¿Por qué esta gente, a mí en lo personal, Paco, CheckRain para mí es el mejor jailbreak que ha existido en la historia? De todos los que he ocupado, yo vengo Ujú. haciendo el jailbreak desde iOS 4 en adelante. Ujú. Pero No. ¿por qué eligen Cydia? ¿Qué pasa con Cydia? ¿Por qué eligen Uncover? Ya, vamos a instalar un gestor de paquetes. Ahí está. De hecho,
en la misma página de CheckRain vienen anunciando hace mucho tiempo que van a estar añadiendo otros gestores de paquetes para que los usuarios puedan estar escogiendo, pero todavía estás, y de hecho cuando uno descomprime el archivo de CheckRain, están dentro todos los iconos de los demás gestores de paquetes que están listos para ser utilizados, o sea, pero no los montan. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Por qué prefieren tanto al abuelo? ¿Por qué tú? ¿Por qué tenías Cilio? ¿Tenías Cilio y te quedaste con Cydia? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres al abuelo? Me gustó mucho la interfaz de Sileo. O sea, la verdad, a la vista es muy agradable y la forma de instalarlos también. Además de que las actualizaciones, ¿no? ¿Cómo te aparecen? O sea, la interfaz es lo que a mí me gustó bastante. Ujú. Pero yo soy así de la vieja escuela que estoy acostumbrado a usar Cydia desde hace mucho tiempo. No es como muy moderna, no es como que muy clásica. O sea, ya es que lo venimos desde hace mucho tiempo, es clásico y yo me quedo con eso. O sea, yo estoy enamorado con esa interfaz desde siempre y que he vivido siempre con ella y pues, me quedo con ella. Yo creo que estos equipos del jailbreak de Uncover y de CheckRain Ujú. se inclinan también por Cydia porque de una u otra forma se ha transformado en la vieja confiable. Está ultra Sí. probada y se sabe que va a funcionar sin ningún error. Ujú. Y en cambio, a pesar de que yo ocupo Cilio, hay veces que se buguea, manda algunos errores y como que... "Ay", Ujú. pero antes de ir corriendo así, Cydia, ven a mí. No, Installer, me voy Sí. con Installer se encarga y lo Ok. soluciona. Pero Ok. también Cydia se quedó sin actualizaciones, ese es el tema. Porque en cambio Zebra sigue lanzando actualizaciones, lo mismo que Installer, entonces al final tampoco, no voy a decir que los que ocupan Cydia son, no sé, inferiores y que el resto son superiores, los usuarios en sí, porque también el tiempo que Ujú. uno pasa dentro de esas aplicaciones es re poco. O sea, ¿cuánto tiempo tú Sí, inviertes es en muy Cydia mínimo. al día? No sé cuánto tiempo yo Ujú. invierto al día con Cilio, pero al final de cuentas queda a decisión del usuario nada más cuál estar ocupando. Al final pueden estar Exactamente. brindando la misma experiencia, quizá uno más rápido que otro, pero tema de segundos que no viene a ser tan trascendental. Yo creo que habría estado interesante si no hubiese sido una fake news y hubiese sido real. Ujú. Uy, habría sido un sacudón ahí Sí. en la comunidad. Porque, no sé, pues estamos esperando, ponte tú el jailbreak para iOS 14.4.5.6 y si se hubiese actualizado un cover, ¿y qué va a instalar en cover cuando termine? O cuando venga para iOS 15, va a estar interesante. Esperemos que Sí. Saurik paga todo de su bolsillo. Estoy seguro que recibe donaciones, él tiene su PayPal Ujú. activo, Sí, pero claro. ¿cuántos donan así mensualmente a él? Así que vamos a ver qué termina Ujú. ocurriendo con este gestor de paquetes a futuro. En el intertanto, Paco, yo te agradezco este tiempo. La conversación se ha pasado volando. Dicen que cuando Sí. dicen que cuando transcurre así el tiempo es porque uno lo pasó bien. Así que hay algunas palabras de Sí. despedida, algo que quiera comunicar al final. No, pues muchísimas gracias igual por la invitación y por este pequeño espacio que me ha brindado con usted. Como siempre es muy ameno estar una buena charla con un buen amigo. Y se aprecia bastante. Y pues muchas gracias. Pues cualquier cosa, pues aquí igual estamos para apoyarnos y pues muchas gracias. Gracias a ti, Paco, por haber aceptado la invitación. Ya saben que todas las redes sociales de Paco la van a encontrar en la descripción con todos sus temas también para que puedan estar accediendo a ellos. Así que se despide Paco desde la Ciudad de México y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Bye bye.